Este sistema se encarga de gestionar los documentos recepcionados por el ciudadano y darle seguimiento. También cumple con una de las metas del MES, que está relacionada con la atención al ciudadano. Bien, como podemos ver, hemos ingresado con un usuario administrador. Este usuario administrador tiene acceso a todas las opciones del sistema. Como podemos ver, trámite documentario, mantenimiento de tablas, consultas varias, de opciones del propio administrador y manual del usuario. Vamos a ingresar al módulo de trámite documentario, ingreso de expedientes. Aquí por defecto nos va a filtrar la lista de todos los documentos que estén dentro de este rango de fechas, que es el primer día del año hasta la fecha actual, que nos vota por defecto. Si queríamos filtrar sobre otros documentos, tendríamos que ir a fechas anteriores y presionar en el botón buscar, y nos va a filtrar una lista mucho más larga. ¿Ven? Como ven, en la lista nos bota es una lista de colores. En este caso, la lista los registros que están de rojo nos indican de que la fecha de vencimiento, toda esta fecha de vencimiento, ha sido vencido, ya se ha pasado de la fecha de vencimiento. Este registro nos bota en blanco porque vence el día 13 de febrero, el cual aún todavía falta. Bien, seguimos. Para poder registrar un nuevo expediente, aquí hay una diferencia de documentos: un documento expediente y un documento simple. El documento expediente es un documento que está relacionado con algún trámite del TUPA, y el documento simple es un documento que no está relacionado con el trámite. Podría ser una invitación, ¿no? Está totalmente aislado de los trámites de TUPA. Bien, vamos a registrar un nuevo trámite. Estos son los campos que abarca el registro de expediente. El tipo de documento, que puede ser una carta, una ficha, un informe, memorándum, etcétera. Si en caso no hay un documento que se encuentre en esa lista, o cualquier tipo de estas opciones, todo eso lo podemos agregar en el mantenimiento de tablas. Aquí vemos la lista de las oficinas, requisitos del TUPA, el mismo TUPA, el correlativo de documentos recibidos, trabajadores, tipo de documentos, remitentes, profesiones, información de la empresa o entidad, estado de documento, prioridades, estado civil, feriados. Los feriados es muy importante porque aquí en los documentos, cuando establecemos un plazo, entonces la máquina va contando los días, y acá en los feriados especificamos qué días no van a ser laborables. Entonces el sistema va a contar los días y va a saltar los días que estén dentro de esta lista de los feriados, y mantenimiento del tipo de trámite. Bien, seleccionamos por ejemplo una carta. Internamente me dice de que esta carta tiene el correlativo número 3, pero si la carta viniera con un número en específico, ese es el número referencial. La carta, por ejemplo, carta sin número, o carta número 015. Bien, automáticamente nos carga la fecha y hora del sistema, y aquí seleccionamos el tipo de trámite: una queja, reconsideración, silencio administrativo. Si no, lo dejamos en blanco, tal como está, no hay ningún problema. En la búsqueda de los datos del recurrente, en esta podemos hacer la búsqueda por DNI o por RUC. Si yo le pongo, por ejemplo, este número de DNI, me va a brindar los datos del recurrente. Esto es siempre y cuando este recurrente ya haya registrado algún tipo de documento anteriormente. Si es la primera vez que el recurrente hace un registro, me va a salir los datos en blanco. Bien, seguimos con los datos del expediente. Como este es un expediente, no es necesario que pongamos la oficina de destino, simplemente el tipo de trámite. Por ejemplo, yo quiero poner anotaciones marginales de reconocimiento.
Entonces automáticamente me va a cargar la oficina de destino, que vendría a ser la gerencia de servicios a la ciudad y del medio ambiente. Eso es muy importante, la fecha del documento. Muchas veces Mesa de Partes recibe o recepciona documentos de fechas pasadas, porque una cosa es que la fecha del día que registra y la fecha del documento. Por ejemplo, yo puedo registrar un documento con fecha 12, o sea, unos días antes. Registramos también el número de la cantidad de folios, supongamos que sean 3, la prioridad baja, alta o media, y automáticamente cuando seleccionamos el tipo de trámite nos va a llenar el asunto con el mismo nombre. Si hubiera alguna observación se le digita, si no se le deja en blanco. Tenemos la opción para que este documento sea reservado o sea información libre a cualquier acceso a cualquier persona. Y aquí establecemos el plazo. Supongamos que yo le quiero poner 2 de plazo. Y aquí marcamos los documentos los requisitos que ha entregado el administrado. Si en caso no ha dejado ningún tipo de trámite, de todas maneras hay que recepcionar el documento, pero el administrado tiene 48 horas para poder subsanar esos requisitos. Si no los subsana, automáticamente el documento va a ser rechazado. Bien, una vez que llenamos todos los documentos, todos los campos del registro, le damos grabar y le damos aceptar. Automáticamente nos va a mostrar el formato de cargo. Este cargo se imprime en una hoja 4, se corta por la mitad y la mitad se le entrega al administrado. Este cargo nos viene con un número de expediente y una clave web. Esta clave web les va a permitir al usuario, nosotros tenemos un módulo de consulta web. Este módulo de consulta web se enlaza con la página institucional, la página web institucional, y cuando el administrado quisiera consultar su trámite, puede ingresar a la página web de la institución, le hace clic a ese enlace y le va a mostrar un módulo de consulta donde va a tener que digitar el número del expediente y la clave que se le está entregando en este formato. Digita esos 2 campos y automáticamente se le va a mostrar un formato de su documento y por qué oficinas ha pasado ese documento. Así él va a saber en qué oficinas ha quedado, y si en caso ya está solucionado o si ya está archivado, también lo va a poder visualizar en ese formato. Bien, una vez se imprime esto, se entrega al usuario, y como podemos ver acá también nos indica de que como no se ha presentado todos los requisitos, aquí nos marca, nos dice tiene 48 horas para poder cumplir con los requisitos, caso contrario se anulará su solicitud, y nos muestra la lista de los requisitos que han sido y no han sido presentados. Bien, vamos al ingreso de expedientes y aquí está el expediente número 2 con CAD, tipo de documento, número de documento, remitente, a qué oficina ha sido remitido, fecha de recepción, el asunto, el estado y la fecha de vencimiento. Si quisiéramos editar el documento, le damos en el botón editar y nos va a cargar todos los datos que han sido ingresados, y si quisiéramos modificar alguno, lo modificamos y le damos guardar. Nos vamos al cargo y nuevamente vamos a la lista de los expedientes. Si en caso se quiere eliminar o si se quiere imprimir, en este caso la impresión nos va a mostrar la ruta del documento, por qué oficinas ha pasado ese documento. Como podemos ver, aquí vemos la hoja de ruta, el número del expediente, el documento que ha sido ingresado, la carta número tal, el remitente, la fecha de recepción y la descripción del documento. Y si en caso este documento internamente ha sido derivado por varias áreas, por la cantidad de áreas que haya pasado, aquí nos va a mostrar más filas, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice: ha sido enviado desde la sugerencia de trámite documentario y archivo
y ha sido entregado a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y del Medio Ambiente. ¿Cuántos días lleva en la oficina? No lleva ningún día. Está con estado pendiente, la fecha de derivación. Cuando el usuario de esa área, mediante el sistema, recepcione ese documento, aquí nos va a aparecer la fecha de recepción, el número de documentos juntado, el ingreso las observaciones del documento al enviar, las observaciones al archivar y la ubicación del documento. Bien, ingreso de expedientes. Es más, esta lista nos podría habilitar también el hecho de poder hacer los cargos. Por ejemplo, yo quiero seleccionar estos dos documentos y quiero que me muestre el cargo. Seleccionamos los dos registros, presionamos cargo y nos va a mostrar un formato de los documentos y con un espacio grande para que pueda hacer el sello de la oficina que está recepcionando estos dos registros. Se imprime este formato y se podría pegar en el libro de cargos, ¿no?, de cada oficina. Bien, ¿qué pasaría si es que el administrado ha entregado un expediente y el día siguiente quisiera anexar un documento a ese mismo expediente? Entonces, supongamos de que haya sido el número de expediente número 2. Y si yo quiero crear un anexo, vamos acá a anexo y me va a registrar y aquí registramos los datos del anexo que va a ser ingresado por mesa de partes. El tipo de documento tal cual, solamente que aquí lo único que varía sería el título, ¿no?, que sería el registro de anexo del expediente número 002 de 2017, y en el correlativo me va a salir aquí E0002-1, porque es el anexo número 1, y le damos guardar y se grabaría el registro. Tal cual es el ingreso de documento simple. La única diferencia que cuando se registra un documento simple, la única diferencia es de que cuando registremos los datos ya no vamos a seleccionar el trámite, lo vamos a dejar tal cual, y en la oficina de destino es donde sí vamos a seleccionar. Seleccionamos, por ejemplo, alcaldía, llenamos los datos y una vez que se llenan todos los datos, lo único que se deja en blanco es este campo, que es trámite de TUPA. Se deja en blanco, se da a guardar y nos va a registrar el documento simple. Listo. En esta opción también tiene las mismas opciones para seleccionar, hacer la lista de cargos, anexo y hacer el filtro de los documentos por búsqueda, ¿no? Esos son los campos, los filtros que se va a hacer. Acá en mantenimiento de tablas tenemos la lista de las opciones como oficinas, requisitos del TUPA, correlativo de documentos recibidos, trabajadores, tipo de documentos, remitentes, profesiones, información de la empresa, estados de documentos, prioridades, estado civil, feriado y tipo de trámite. Aquí seleccionamos si queremos aumentar un registro por ejemplo, se creó una nueva oficina en la institución. Vamos a nuevo. El código se deja en blanco porque es un código automático que el mismo sistema lo genera. Ponemos el nombre de la nueva oficina, cuál es la oficina cuál es el usuario que está a cargo de esa oficina, que es el jefe, ¿no? Podríamos poner cualquier usuario, las siglas de esa oficina, NO, porque es nueva oficina. La sigla de documentos vendría a ser -NO, y la oficina superior. Si en caso esta fuera la oficina principal y no es dentro del organigrama, no está dentro de ninguna oficina,
se deja en selecciones, o sea, no tiene su oficina, su oficina superior, y está estado activo. Le damos guardar y se va a grabar los registros. Igual es para los requisitos. Acá tenemos una lista de requisitos. Si en caso hubiera un nuevo registro, es el mismo procedimiento para todas las opciones de este mantenimiento. Es el mismo paso, el mismo procedimiento. Le damos nuevo, llenamos los datos y le damos guardar. Requisitos del TUPA. Y en este caso es para vincular los requisitos con los TUPA. Donde vemos la lista de los TUPA, aquí en mantenimiento de tabla, opción TUPA. Aquí vemos toda la lista de los TUPA, y aquí es donde los vinculamos. Por ejemplo, el TUPA de autorización de juegos mecánicos y circos, vigencia de un mes. Estas son la lista de todos los requisitos que tiene que presentar. Si tuviéramos que agregar un requisito más, seleccionamos el requisito y le damos a agregar, ¿no? Y se guardaría, y automáticamente cuando seleccionemos ese TUPA en la lista de los expedientes, nos va a traer por defecto todos estos requisitos, y tendríamos que marcar todos si es que se han presentado todos, o solamente marcar los que se han presentado. Con el correlativo de documentos recibidos, trabajadores, tipo de documentos, remitente, profesiones, información de la empresa, estados del documento, que son archivados, asignados, derivados, enviados, ingresados, observados o pendientes. La lista de los feriados, esto es importante porque tendríamos que registrar todos los feriados, ya que si ese feriado se encuentra dentro de los días hábiles, que es de lunes a viernes, los tendría que obviar, no los debería contar, ¿no? Como dentro del plazo. Y los tipos de trámite, que son quejas, reconsideración o silencio administrativo. Dentro de las consultas tenemos la hoja de ruta. Aquí digitamos el número del expediente. Si es expediente debería ser E, si es documento simple, S. Le damos buscar y nos va a filtrar la hoja de ruta. Si en caso sea expediente, le damos expediente y aquí está. También vemos el reporte de ingreso documentario, desde la fecha inicial, qué tipo de trámite, todos. Le damos buscar y ahí nos va a filtrar. Si solamente quiero ver los expedientes, mostramos expedientes, buscar, y nos va a filtrar la lista. Por ejemplo, acá, este es lo más importante: estadística de documentos por estado. Aquí realmente podemos visualizar si es que las oficinas están trabajando o no con el sistema. Porque aquí como vemos, podemos ver la cantidad de documentos que ha sido asignado a cada oficina. Acá nos muestra la lista de las oficinas y aquí el estado. Por ejemplo, vemos que la gerencia de rentas de Pachacamac Cercado tiene en total 80 documentos. De los 80 documentos, 30 están pendientes por recibir. Hay uno pendiente que está dentro de su trabajo, dentro de su oficina de trabajo, y hay 49 derivados. Y no ha archivado ningún documento porque de repente ningún documento para ellos se archiva, ¿no? Entonces aquí podemos ver si realmente las oficinas están trabajando. Si en esta columna vemos que no hay ningún pendiente por recibir y no hay ningún pendiente, es porque las oficinas realmente están trabajando con sus documentos mediante el sistema.
Eso también obligaría a que cada oficina tenga que recepcionar el documento en físico, pero siempre y cuando esté registrado mediante el sistema, ya que así tendríamos que alimentar la hoja de ruta y saber en qué documentos, en qué oficina se encuentra ese documento. Podríamos ver, por ejemplo, la relación de documentos, de expediente, si son tupa o no tupa o ambos, y le damos a buscar y nos va a mostrar el reporte. Bien, por ejemplo, el reporte de parte diario, le damos a buscar y ahí nos va a filtrar la relación de los documentos que han sido ingresados. Cabe recalcar de que todas estas opciones de consultas varias tienen estas opciones para poder exportar a Excel, PDF o a Word, cualquiera de estas tres opciones. ¿Para qué? Para que de repente si usted o en este caso la institución manda a corregir la lista de los campos, o si se desea se deja tal como está, pero para poder emitir un tipo de reporte a una oficina superior o una oficina que solicite, podríamos exportarlo y lo podríamos editar en esos formatos. Y aquí en administrador es donde vemos los accesos de los usuarios por perfil. Por ejemplo, tenemos el perfil de administrador, atención al público, especialista, ingreso documentario, reportes en general y seguimiento documentario. Vamos a ingresar a perfiles de usuario y aquí podemos asignar los perfiles al usuario. Por ejemplo, ¿cuántos perfiles de administrador hay? Hay 6 y estos son los usuarios que tienen ese perfil. Si queremos ver el seguimiento documentario, estos son los usuarios que tienen el perfil de seguimiento documentario. Ahí es donde se vincula y es donde el usuario puede ver esas opciones acá. Por ejemplo, vamos a ingresar con un usuario que solamente debería visualizar los documentos que ha ingresado a su área y la hoja de ruta, que es lo que normalmente se tiende a visualizar para este tipo de usuarios, ¿no? SGS, GS. Empezamos con el usuario. Como podemos ver, este usuario tiene un perfil de seguimiento documentario, donde ese perfil normalmente se le entrega a la secretaria de cada oficina para que ellas puedan registrar, puedan derivar, puedan archivar sus documentos. Bien, vamos a trámite documentario, seguimiento documentario. Como podemos ver, esta pantalla lo único que va a hacer es visualizar los documentos que han sido ingresados para su área, el área de gerencia de servicios de la ciudad y del medio ambiente. Esta lista también tiene para poder filtrar por fechas, número de expediente, nombres, tipo de documento, número de documento, asunto y el remitente interno. Por ejemplo, acá podemos visualizar que en pendientes por recibir tenemos 2 pendientes y aquí nos dice el número del expediente, la fecha que ingresado, el nombre del asunto, la oficina remitente, de qué oficina viene, el documento adjuntado, la cantidad de folios, la observación del remitente. La fecha de recepción debería estar en blanco porque la fecha de recepción es la fecha que recepciona, es siempre y cuando este documento haya sido derivado de otra área, pero si viene de mesa de partes no tiene fecha de recepción. Y aquí podríamos visualizar la hoja de ruta. Bien, estos son los pendientes por recibir. Estos son los documentos
que ha registrado mesa de partes, pero que todavía no los envía, que son para esta área, pero que todavía no los entrega en físico. Una vez que la señorita de mesa de partes entregue el documento en físico, y la persona, el usuario de esa oficina, debería darle a recibir. Y aquí le pone una observación, si hubiera, si no, lo deja en blanco. Normalmente se le pone recibido o se deja en blanco según el caso. Se da a guardar y el registro sale de esta bandeja de documentos por recibir y se va a la bandeja de documentos recibidos. Estos son los documentos que ya se encuentran dentro de la oficina y que están listos para gestionarlo. Así sea derivar, archivar, ¿no? Según el caso. Vamos, por ejemplo, este documento, si se da el caso, se archiva, ¿no? Y ahí se ponen los observaciones. Se atendió al usuario, o se atendió al administrado, y en ubicación podemos indicar de que se encuentra en el archivador de palanca número 2, ¿no? Número 2. Le damos a guardar y sale de la lista de documentos recibidos y se va a la lista de documentos archivados. Ahí nos vamos a mostrar todos los documentos que han sido archivados. Bien, volvemos a documentos por recibir. Aún nos queda un documento por recepcionar. Recepcionamos el documento recibido, le damos a guardar. En documentos recibidos, aquí es donde gestionamos. Como vimos anteriormente, ya sabemos cuál es la opción de archivar, que es esta de acá, archivar. Y si en caso este documento se tenga que derivar a otra oficina, le damos en derivar, ponemos la prioridad que sea media, a qué oficina va a ir dirigido, gerencia municipal por ejemplo. Realmente la podemos enviar con un proveído sin número y agregamos a la lista. Si queremos enviar este mismo documento pero a otra oficina, donde de repente sea por el tema de que tenga conocimiento, se asigna a otra oficina y de igual manera le damos a agregar y se va a aumentar a la lista de las oficinas a las que se le va a derivar. Le damos guardar, aceptamos y salió de la bandeja de documentos recibidos y se fue a la bandeja de documentos derivados. Bien, como podemos ver acá está. Si en caso este documento ha sido un error al derivar, tenemos la opción para poder cancelar la derivación. Pero si en caso la otra oficina ya lo recepcionó, la manera de poder seguir con el trámite sería que la oficina que lo recibió lo vuelva a derivar a su área y nuevamente lo recepcione y lo derive a la oficina que debería hacerlo. Estos usuarios de seguimiento documentario normalmente tienden a solamente darle gestión a los trámites, sea bien archivar, sea bien derivar o enviarlo darle una respuesta al usuario, ¿no? al administrado. Porque normalmente en consultas varias lo único que podrían ver, que sería lo más útil para cada usuario, sería la hoja de ruta, donde digitamos el número del documento y aquí podemos visualizar por qué oficinas ha pasado este documento. Como vemos, este documento ha sido registrado por mesa de partes y ha sido derivado a la gerencia de servicios de la ciudad y del medio ambiente. Días de la oficina 0 días. ¿Con qué estado está? Derivado, porque se derivó de gerencia de servicios de la salud a gerencia municipal. Fecha de derivación, fecha de recepción, con qué número de documento, observaciones. Y esta segunda fila es de la derivación de la gerencia de servicios de la ciudad de medio ambiente a la gerencia municipal. Está 0 días en la oficina, con estado pendiente, fecha de derivación
Y aquí no nos pasa nada porque todavía no ha sido recepcionado por la oficina de gerencia municipal. El documento adjuntado y alguna observación que se pueda dar, ¿no? Y si en todo caso no el usuario no entiende bien sobre el manejo del sistema, acá tenemos una opción del manual para que el usuario pueda visualizar el manual del usuario, ¿no? Eso ya es dependiente de cada usuario. Bien, cabe recalcar de que este sistema se encuentra desarrollado en .NET y con una base de datos SQL Server, por la cual la vigencia tecnológica está asegurada por muchos años. Este sistema viene trabajando en diferentes municipalidades sin ningún tipo de problema, en municipalidades de Lima y provincia y en algunas universidades de Lima, ¿no? La instalación del sistema se realiza en un día. La instalación se hace en el servidor y como es una plataforma web, lo único que tendría que hacerse una vez finalizada la instalación, se va a cada oficina y en qué máquina se va a instalar el sistema. Lo único que tendría que hacerse es crear el acceso directo a la página web del sistema y eso sería todo. Luego la capacitación por usuario es por 15 minutos, no más, y eso sería todo.